Vamos, esta es la segunda clase de economía y acá vamos a conversar un poco sobre la división de la economía. En este cuadro que vas a ver acá, te estoy resumiendo todo el tema que vamos a tratar el día de hoy. La economía se divide en dos grandes ramas, la economía positiva y la economía normativa. Esta economía positiva, a su vez, se subdivide en una economía descriptiva, netamente recopilación de información, de datos, descripción, y una economía teórica, una teoría económica, que a su vez tiene dos ramas diferenciadas, la microeconomía, micro, asuntos pequeños, y la macroeconomía, que trata ya asuntos más generales. Por su parte, la economía normativa básicamente tiene su ámbito de aplicación en la política económica. Es decir, todos los estudios económicos que se han realizado le sirven al país, al gobierno, para tomar las mejores decisiones en el aspecto económico. Por ejemplo, ¿no? Todo el estudio de la economía ha sido considerado por el Estado, por el Perú, para que digan es necesario otorgar bonos, por ejemplo. Otro ejemplo, ese estudio de la economía le ha servido para que el país diga podemos aguantar una cuarentena. Así dice la economía, supuestamente, ¿no? Aunque hay muchos casos que no han podido soportar esta cuarentena, porque son de repente trabajadores informales, ¿no? Ganan el sustento diario, y en la cuarentena, pues, no se ha podido sobrellevar, al menos no todos lo han podido sobrellevar. ¿Ya? Entonces, la economía nos da ciertas normas que tienen que aplicarse en la política económica de los países y de los gobiernos. Analicemos entonces la economía positiva. La economía positiva se subdivide en economía descriptiva y esta economía descriptiva se encarga de estudiar el comportamiento de los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Los Básicamente bancos. son tres. Dos principales, los productores o las empresas y los consumidores o las familias. Los Y el compradores. intermediario que viene a ser el Estado. Acuérdate, ¿eh? Agentes económicos, productores, empresas, consumidores, familias, Compradores. y el Estado, que viene a ser un agente regulador de esa economía, pero no se inmiscuye mucho, porque cuando el Estado interviene mucho en las actividades económicas, la economía empieza a sufrir algunas alteraciones que puede terminar mal. Eso se ha demostrado, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, que el Estado intervino en la economía y el Perú pues tuvo una inflación terrible en esa época, ¿no? En el caso nuestro, en nuestro país, el encargado de recopilar toda la información económica para la economía descriptiva es esta institución, el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Ya? El INEI se encarga de hacer este recojo de información, como por ejemplo, ¿no? Se encarga de analizar la realidad económica de las personas. Cuando hacen los censos, ahí uno puede analizar la cantidad de artefactos eléctricos, si tiene cierta cantidad de servicios, si tiene luz, agua, ya tiene que ver con la economía. Los servicios tienen que ver con la economía. Incluso el grado de instrucción, porque eso va a determinar también los ingresos de las familias. Y otro tipo de análisis, básicamente descriptivo, recoge información de los principales agentes económicos, familias y empresas. Otra rama que vamos a analizar es la teoría económica. Esta teoría económica, como te había anticipado, a su vez se subdivide en dos grandes ramas. La primera de ellas es la microeconomía, que estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, de manera individual, de manera localizada, en una región, en un determinado punto, ¿ya? Esa es la microeconomía. Y hasta ahí se hacía el estudio con normalidad y la economía parecía que no fallaba. Hasta que a inicios del siglo XX, en el año 1929, la microeconomía falla.
Al fracasar la microeconomía, tiene que entrar a tallar el estudio de la Macroeconomía. macroeconomía. La macroeconomía ya se refiere a un comportamiento general, colectivo de los agentes económicos. Puede ser a nivel regional, a nivel mundial incluso, ¿ya? Recuerda, la microeconomía se refiere al comportamiento individual de estos agentes. Una bodega, en un mercado, en una pequeña localidad que tiene ciertas características, mientras que la Un local, macroeconomía ya se refiere a aspectos un poco más amplios, ¿no? Toda una región, todo un país, ¿no? una fábrica, Date cuenta de la comparación, ¿ah? Fábrica, país. Fábrica es microeconomía, algo pequeño, único. También un país es más complejo, ¿no? Un continente. Las agrupaciones, los organismos internacionales, como por ejemplo la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, incluso la economía mundial, con todo esto de la globalización, la macroeconomía es una parte importante de la economía. Por otro lado, tenemos la economía normativa. Esta economía normativa la vamos a encontrar en la política económica. ¿A qué se refiere la política económica? Es la aplicación que se le va a dar a toda la teoría, a toda la norma, a todas las leyes que nos dé la economía y que le va a servir básicamente al gobierno, a los gobiernos, a las autoridades, para que tomen buenas decisiones económicas. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, la política fiscal, que se encarga del análisis de los ingresos y de los egresos de un país. Así, por ejemplo, tenemos una balanza. Mira, en esta balanza, que puede ser de repente el presupuesto de un país, vamos a colocar en un lado los gastos. A los gastos también se le llama egresos. En otro lado, ingresos. Acá pueden darse varias opciones, ¿eh? Varios resultados, mira, a ver. Cuando los ingresos son mayores que los egresos, básicamente del control del dinero. ¿Sabes por qué es necesario controlar la emisión de dinero? Porque de no ocurrir eso, los países pueden emitir cada vez más dinero, más dinero. Y vamos a llegar a un punto de estudio nosotros que se llama la demanda. Y vamos a darnos cuenta que cuando la gente tiene mucho dinero, naturalmente el producto sube de precio. Y eso genera a la larga inflación y un problema para la economía. ¿Ya? Entonces, en el país, en el Perú, la institución encargada de ejercer la política monetaria, aparte del Ministerio de Economía, por ejemplo, tenemos al Banco Central de Reserva del Perú, que ¿por se qué no encarga existe? de emitir dinero cada cierto tiempo, renovando los que están deteriorados y controlando que no haya ni mucha cantidad de dinero ni poca cantidad de dinero circulando. Y ya para ir terminando, conozcamos los métodos de estudio que tiene la economía, porque van a utilizar diferentes métodos. Por ejemplo, empezamos con el método inductivo. ¿En qué consiste este método de la economía? La inducción parte de asuntos individuales, particulares, ¿no? Un caso aislado. Luego puede estudiar un caso similar, pero también aislado. Lo que ocurre, por ejemplo, en Tacna, en un mercado de Tacna. Luego, ese fenómeno de la venta de los limones, por ejemplo, en Tacna, se repite en Moquegua. El fenómeno que estaba ocurriendo es muy similar a lo que estaba ocurriendo en Arequipa. Por lo tanto, se puede sacar una teoría general para toda la zona sur del Perú. El método inductivo parte del análisis individual, particular, de casos particulares, para llegar a un asunto y un conocimiento general. General. Y si es general, puede aplicarse en diferentes lados. Si en el Perú, mira, un asunto particular en el Perú, la emisión
La sobreemisión de dinero genera inflación. En Chile la sobreemisión de dinero genera inflación. En Brasil, en Argentina, está ocurriendo lo mismo. Como teoría general podemos decir, la sobreemisión de dinero genera inflación. Porque vayas a donde vayas, te va a generar inflación. Por su lado, el método deductivo es al revés. Ya no parte de lo individual, sino el método deductivo parte de lo general, de un caso grande, de un caso macro, de lo general, hacia lo particular. Mira, si decimos el precio del petróleo, de los productores de petróleo, ha aumentado debido a que la producción ha disminuido. Entonces el precio sube. Por lo tanto, si eso ocurre a nivel general, ¿qué pasará en asuntos particulares? En el Perú, el precio del combustible, del pasaje subirá. En Argentina, el precio del pasaje también subirá. En Paraguay y en Uruguay ocurrirá lo mismo. En este caso hemos ido al revés, ¿se da cuenta? De un asunto general a asuntos particulares. ¿Ya? Ese es el método deductivo. Atención aquí, algo nuevo, el método dialéctico. El método dialéctico se basa en un postulado, a lo cual se le llama tesis, paso 1. ¿Ya? Esa tesis es válida, puede ser por mucho tiempo, por muchos años, es válida en determinado lugar. Pero llega un momento en que esa tesis ya no responde a los problemas actuales, entonces surge una nueva idea que la reemplaza. Chao tesis, te dice, chao. Al principio va a haber conflicto entre las dos ideas, al principio. Y luego la nueva tesis reemplazará a la antigua. A esa nueva tesis se le llama antítesis. ¿Ya? Y por último, esta antítesis, si es que logra extraer algo de la tesis anterior, se le llama síntesis. Pero esta síntesis que va a ser aceptada por la comunidad, cuando pase el tiempo, puede dejar de ser aceptada y va a surgir una nueva teoría, con lo que esta síntesis va a pasar a ser nuevamente tesis, la nueva teoría sería la antítesis y el resultado, la síntesis. Ese es el método dialéctico aplicado en la economía. Tenemos también el método psicológico, el cual se basa en que la economía muchas veces está influenciada por lo subjetivo de las personas, qué es lo que quieren comprar, qué necesidad piensan satisfacer, entre otras cosas, ¿no? El método histórico, muy importante para el análisis de la economía. En el caso del Perú, por ejemplo, tenemos un acontecimiento histórico que es el gobierno de Alan García, primer gobierno, que al ser tan nefasto, tan negativo, fue estudiado y es estudiado por diferentes países en el aspecto político y económico para no cometer los errores que se cometieron en este gobierno, porque de los errores tienen que aprenderse, ¿no? El método matemático, que se basa en la formulación de fórmulas, ¿no? Se basa en el planteamiento de fórmulas, y estas fórmulas se asume que deben cumplirse en todo el mundo, porque son fórmulas universales. Ahora, estas fórmulas no siempre son exactas, ya que la economía tiene un aspecto subjetivo. Estas fórmulas nos pueden ayudar mucho, sí, pero no toda la economía se puede pasar a matemáticas. No todo. Por ejemplo, acá tenemos la fórmula para hallar el Producto Bruto Interno, o PBI, ¿no? Que equivale al consumo privado, más el gasto público, más la inversión, más menos las exportaciones netas. Y por último, el método estadístico. Consiste en la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. Pueden ser barras, pueden ser círculos, pueden ser pirámides, pueden ser líneas, en el cual podemos nosotros hacer una comparación de la economía, pues sus aspectos, a través del tiempo, a través del espacio, ¿no? En un gráfico de circular, por ejemplo, podemos medir la producción de arroz en determinados lugares, en un mismo año en determinados lugares. El verde en Ancash, el azul, el celeste en La Libertad, el rojo en Lambayeque y el amarillo en Lima, por ejemplo. Así, en determinados lugares diferentes. Y en este gráfico de barras, por ejemplo, podemos hacerlo a través del tiempo, ¿no? La producción de arroz en La Libertad, ya, en el año 2016, 2017, 2018, así.
Entonces, esos gráficos estadísticos nos permiten analizar las situaciones económicas en el tiempo y en el espacio, a través de forma visual, ¿no?